buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer esta pequeña socialización desde mi casa por el tema de la pandemia. Para ello nos acompaña Sara Isabela, mi hija, mi esposa quien está grabando, y yo quien voy a hablar acerca de una teoría muy importante en la educación, de la pedagogía del oprimido o la pedagogía de la libertad. La metodología utilizada por uno de los mejores educadores y de los más emblemáticos de la historia de la educación, quien resultó principalmente por sus ideas diferentes y controversiales para la época, el brasilero Paulo Freire, que en su teoría en el 1961 la llamó pedagogía del oprimido o la pedagogía de la liberación. Ya vamos a ver el porqué. Él nos dice que la perspectiva de la educación, de la liberación, promueve la educación humanista y la transformación total de la sociedad, donde el diálogo y la continua reflexión acerca de la propia realidad o a lo largo del proceso educativo eran los elementos principales. Pensaba que el vocabulario es el conjunto de palabras que los sujetos interpretan al mundo y que contienen los temas y problemas que les son más significativos a las personas que aprenden. Para el desarrollo de sus ideas, aplicó una metodología para alfabetizar y marcó el hito de la educación. Logró esta en 45 días. Su método se basó en 3 fases: la fase 1, la fase 2 y en la fase 3, digamos que tuvo 3 subfases. Veamos cada una de las fases. La primera la denominó estudiar el contexto. Se basó en determinar y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los educandos. La segunda, en seleccionar palabras generadoras y cognitivas. El vocabulario descubierto en la fase anterior, es decir, aquellos que poseen mayor contenido emocional y además que son capaces de generar otras. La tercera conforma el proceso real de la alfabetización, abarca 3 subfases como lo decíamos anteriormente. En primer lugar, las sesiones que motivan, que tienen un propósito de estimular debates entre los educandos acerca de las situaciones y problemáticas que atraviesan. Luego el desarrollo de los materiales de aprendizaje, como por ejemplo láminas y diapositivas, que descompongan las palabras generadoras en sílabas e ilustren las situaciones donde éstas intervengan. Y por último, la decodificación que consiste en que los educandos promuevan nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras y estudian la relación entre estas y la realidad que los significa. Miremos la gráfica como nos lo muestran las diapositivas. En la fase 1, estudiar el contexto y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los educandos. En la fase 2, seleccionar palabras generadoras de ese contexto. En la fase 3, decíamos que aparecían 3 subfases, la 3.1, la 3.2 y la 3.3. Miremos, la 3.1, estimular debates entre los educandos acerca de las situaciones y problemáticas que atraviesan. En la 3.2, desarrollo de materiales de aprendizaje, como por ejemplo láminas, diapositivas, que se descompongan como palabras generadoras en sílabas e ilustren las diapositivas que éstas se descompongan entre sí. Y la 3.3, promover nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras y estudian la relación entre estas y las realidades que significan. Por ejemplo, en la fase 1 veíamos 3 palabras claves, que era cosecha, camino, lluvia. Y habla de su comunidad, de su pueblo, de su realidad, habla de las cosas que les interesan, los educandos, los estudiantes. En la fase 2, ellos seleccionan una de las palabras, por ejemplo, camino. Es de su interés, es generadora porque activa un proceso de conocimiento, es un estímulo mental y afectivo que sugiere y significa algo. Ya en la fase 3, asocian las palabras a la realidad de su comunidad, como por ejemplo el camino,
En la fase 3.1 o también llamada fase 4 acá en esta diapositiva, decodifican las palabras la palabra generadora en su dimensión existencial, es una realidad, en su dimensión política, en condiciones y estructuras sociales, el camino, su alfabetización hace parte del ser consistente de su realidad. Y en esta fase 5 es muy importante porque vienen las familias fonéticas de las palabras generadoras. Entonces vemos, por ejemplo, la palabra camino como de su familia fonética, cómo está descompuesta por sílaba. Y por último, Paulo Freire nos enseña algo muy importante. Él nos dice, enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende. Al enseñar, quien enseña, aprende a aprender. Una bonita enseñanza que nos deja Paulo de Freire. Como conclusión, la quise escribir en esta lámina y es una conclusión muy interesante. Dice que concibe a la persona como sujeto poseedor de una dignidad, despierta la conciencia y el empoderamiento, promueve la expresión de la propia palabra sobre la realidad. Para finalizar, quiero despedirme con una frase o algo que aprendí, algo muy importante. Y es que nosotros no estamos para llenar el cerebro de información a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Estamos para aprender uno de otros a construir una nueva realidad, una realidad consistente. Muchísimas gracias.